Amigos de Impacto Venezuela, esta es nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con Rafael Uzcategui, él es coordinador general de Provea. ¿Cómo estás, Rafael? Te saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. Gracias, amiga. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. Sí, pues queríamos conversar contigo porque estamos muy preocupados realmente por lo que está pasando en Venezuela. Número uno, la población decidió tomar las calles en medio de una pandemia. Nunca visto quizás en algunos lugares del mundo porque la gente está quedándose en casa y se está reincorporando a la economía de muchos países, pero muy poco a poco. Pero Venezuela está apostando a la protesta para poder tener nada más y nada menos que luz, agua potable y gasolina. Pero esto ha sido una vez más reprimido por el régimen de Maduro. Hemos visto cómo hay personas heridas de perdigones. Recordamos obviamente el capítulo Rufo, este joven venezolano que perdió su vista producto de unos perdigones. ¿Qué decirle al mundo en materia de derechos humanos en este momento? Bueno, en primer lugar, el comportamiento de la población reitera la ausencia de condiciones mínimas para que las personas puedan mantenerse dentro de sus viviendas con estas medidas de aislamiento social y de cuarentena como parte de esta situación de pandemia que vivimos en nuestro país. Es decir, la población venezolana no cuenta con luz, con agua, con el servicio de gas doméstico, ni siquiera con el servicio de recolección de desechos sólidos, por lo cual tiene que hacer muchos esfuerzos para poder garantizar un mínimo de condiciones de vida, y esto por supuesto aumenta todas las situaciones de vulnerabilidad frente a la pandemia en estos momentos. Así que esto es un reflejo de todos los efectos de la emergencia humanitaria compleja que ahora se han agravado lamentablemente en este contexto de pandemia y que no han tenido una respuesta satisfactoria de las autoridades. La situación no se ha mejorado, sino que más bien continúa agravándose esa ausencia de acceso a los diferentes servicios básicos. Pero en segundo lugar, también a la comunidad internacional le decimos que, de acuerdo al más reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, divulgado por la doctora Michelle Bachelet, en Venezuela, entre enero a agosto de este año, con lo cual tenemos 4 meses de ese periodo bajo una situación de cuarentena, 2.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por parte de los cuerpos policiales y militares del país. Estamos hablando que hay un promedio de más de 8 personas al día en una situación de cuarentena que han perdido la vida como consecuencia de la ausencia de políticas democráticas de control del orden público y de la actuación irregular de las Fuerzas de Acciones Especiales y otros grupos de civiles armados para controlar a la población en estos momentos. Así que la combinación de estos dos elementos, de pobreza, de crisis aguda de los servicios básicos, más una ausencia de políticas democráticas de control del orden público, lamentablemente va a continuar generando víctimas y situaciones muy complicadas para los venezolanos en este momento, y necesitamos entonces, por ello, que se mantenga la mirada internacional muy pendiente sobre lo que pasa en Venezuela y que se realicen todas las gestiones diplomáticas posibles. Pero entonces, ¿qué decirle a Michelle Bachelet, esta alta comisionada que ha realizado diferentes informes que tienen muchas lecturas? En algunos momentos parece que tiene una sonrisa con el régimen de Maduro, pero en otros momentos es muy contundente al señalar todo lo que pasa en Venezuela, sobre todo con las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, ¿es clara Michelle Bachelet en decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela o en algunos momentos tiene términos como decimos coloquialmente, guabinosos? Sí, bueno, nosotros creemos como Organización de Derechos Humanos que la actuación del Alto Comisionado sigue siendo muy solvente en materia del abordaje de la situación venezolana. Ellos tienen la obligación, porque es el mandato que les ha dado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de mantener un diálogo con las autoridades venezolanas para intentar promover algunas decisiones positivas en materia de derechos humanos. Y la obligación de ese diálogo es la que la obliga a tener un lenguaje que para nosotros, que somos víctimas de toda esta situación, a veces excesivamente diplomático. Pero fíjense que la más reciente actualización oral, los dos últimos párrafos son muy contundentes sobre la ausencia de condiciones democráticas en la convocatoria a las elecciones parlamentarias, y ese yo creo que es un párrafo que a nosotros nos ayuda muchísimo para continuar denunciando la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de instituciones democráticas, pero especialmente las condiciones irregulares en las cuales se han convocado estos comicios parlamentarios para el próximo mes de diciembre. Así que su actuación sigue siendo solvente. Ella necesita tener un lenguaje diplomático, pero este lenguaje diplomático es complementado por otro mecanismo paralelo, que es el de la misión de determinación de hechos, también ha publicado un reciente informe donde no solamente se establece con claridad que han ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela,
sino que también diferentes funcionarios gubernamentales en diferentes niveles serían responsables, y allí se ha nombrado a Nicolás Maduro y a diferentes ministros y jefes de los servicios de inteligencia y policiales de nuestro país. ¿Qué viene ahora para el venezolano, Rafael? Tomando en cuenta que decidieron tomar la calle, que tienen una valentía increíble, el venezolano ya se siente como diciendo, bueno, ya qué más, vamos a darlo todo en la calle y por eso amanece el día de hoy también unas protestas subliminales como poner carteles en todos lados donde dice la patria nos va a matar de hambre, no tenemos gas para cocinar, ¿qué vamos a comer? Una situación deprimente y como tú bien lo has señalado, el mundo entero debe mirar lo que sigue pasando en Venezuela luego de 5 días de protesta en plena pandemia y luego de 5 días donde los venezolanos están ganando en la actualidad ya no $2, con la inflación dolarizada, hoy el venezolano está ganando $1. ¿Qué le dices tú a esos venezolanos? Bueno, hay que entender que la estrategia del gobierno en los actuales momentos es, por un lado, simular normalidad, ¿verdad? Que no está ocurriendo nada, ¿verdad? O que tiene los diferentes elementos controlados, y que en segundo lugar, el gobierno de Nicolás Maduro es capaz por sí mismo de implementar políticas positivas para garantizar los derechos de la población. Nosotros creemos que, por supuesto, no todo está normal, más bien al contrario, hay una situación de una intensa y profunda crisis que experimentan los venezolanos, y que en segundo lugar está ratificada la ausencia de voluntad política, la ausencia de rectificación en estas medidas que han empobrecido masivamente a la población y nos tienen al borde de una situación muy desesperada. Así que esta actuación de los venezolanos es muy importante para desmentir esas dos situaciones, que el gobierno no ha dado respuesta, que el gobierno no garantiza el bienestar de la población, que el gobierno, el único mensaje que le puede dar a los venezolanos en este momento es la represión, el control, el intento de neutralizar e inhibir esa capacidad de protesta de los venezolanos ante unas situaciones muy adversas. Entonces es muy importante ese testimonio vivo, ese testimonio activo de una situación de anormalidad en nuestro país, porque eso es lo que nos va a permitir continuar manteniendo la mirada internacional sobre Venezuela en este momento donde el mundo tiene sus principales preocupaciones sobre esta situación de pandemia. Entonces, fíjense, todo lo que se está logrando en que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos continúen trabajando sobre nuestro país, y esto es básicamente un logro de las víctimas, es un logro de la población que continúa visibilizando el descontento, que continúa dando testimonio los mejores expedientes para poder suministrarlos a estos mecanismos internacionales venezolanos, tengamos el liderazgo y tengamos la valentía, como se ha venido expresando en las calles de diferentes ciudades del país en los últimos días. ¿Tú crees que de alguna manera el llamado a convocatoria de elecciones el 6 de diciembre viene a solventar, a solucionar esta crisis que hay? ¿Qué papel juega precisamente? Pareciera que nos quieren distraer a todos y que hablemos solo del proceso electoral, donde, por cierto, Maduro anuncia que sus policías, sus cuerpos de seguridad van a ir a buscar a la población para que vaya a votar y lo van a resguardar. Como que si los venezolanos tenemos memoria corta y no recordamos cuál es esa operación remate en medio de unas elecciones donde ellos son expertos en, de alguna manera, amedrentar a la gente para que vote por sus candidatos. Entonces, este panorama electoral en el mundo rojo, en el mundo del PSUV, ¿qué figura juega en este momento en Venezuela? Sí, bueno, en primer lugar, el objetivo del gobierno es intentar fragmentar lo máximo posible el campo democrático, es decir, que esta carrera parlamentaria haga que se dinamiten los puentes de los diferentes actores y sectores políticos que deberían liderar esta transición a la democracia. Pero en segundo lugar, hace pocas horas las organizaciones de derechos humanos tuvimos la posibilidad de conversar con estos delegados de la misión de la Unión Europea que están en nuestro país. Y ellos están absolutamente claros que si las elecciones se hacen el 6 de diciembre como han sido convocadas, no van a significar el inicio de una posibilidad de resolución del conflicto, sino que va a ser un elemento adicional de mayor conflictividad y tensiones, es decir, que no va a resolver nada, sino que va a generar problemas adicionales. Y es por eso que ellos están apostando, y nosotros creemos que es una apuesta importante, que no solamente se reprogramen esas elecciones, sino que esa reprogramación también dé el tiempo suficiente
para poder establecer algunas condiciones que le permitan a los venezolanos participar en unas elecciones que sean calificadas de manera positiva como libres y creíbles. Así que si las elecciones se hacen como están pautadas en este momento, no van a ser el inicio de una resolución y de un proceso de allanar una resolución del conflicto, sino que más bien van a agregar nuevas tensiones y nuevas situaciones de conflictividad en nuestro país. Bueno, Rafael, te damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, muy completo tu resumen de lo que ha pasado en las últimas horas y de cómo de alguna manera el régimen está buscando de frenar esa esperanza y ese ímpetu que tiene el venezolano de exigir sus derechos precisamente en un terreno en el que Nicolás Maduro siempre tiembla, que es la calle, donde yo creo que definitivamente el venezolano se debe mantener. Gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, seguiremos en contacto. Gracias, amiga, siempre en contacto y gracias por esta conversación. Listo.